bendiciones del Altísimo. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nosotros nos daríamos cuenta la variedad de temas, la variedad de información, la cantidad de sabiduría que hay dentro de este precioso libro llamado la Biblia. La Biblia nos habla de todo lo que pasa sobre la tierra, todo lo que acontece, aquí ya estaba escrito. Aquí estaba anticipadamente escrito por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Nosotros conocemos muchos personajes de la Biblia que les tocó huir, salir de su territorio, salir de su lugar de origen. Les tocó huir por X o Y motivo. Cada uno tendría una razón o un motivo para hacerlo. Hay una lectura que les voy a compartir que dice así. Dice así. La migración ha existido desde los albores de la historia. La Biblia registra la primera migración en la historia de Adán. El primer ser humano, cuando éste y su esposa fueron expulsados del jardín del Edén. Aquí en Génesis nos podemos dar cuenta en Génesis 3, capítulo 3, que el primer hombre, el primer ser humano que fue creado, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén. O sea, fueron sacados. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por haber desobedecido la ley, el mandato de Dios, haber transgredido una orden, un mandato de Dios. Cuando Él les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerán. Por esa desobediencia ellos fueron expulsados del jardín del Edén y fueron sacados. O sea que les tocó salir de ese lugar donde tenían todo, no les carecían de nada. Les tocó salir como unos inmigrantes, errantes, a salir a otros lugares. ¿Sí? Dice la lectura, continúo con la lectura. Dice, el movimiento continuó con Caín. O sea, esta situación de ser sacados no paró ahí con Adán y Eva. Ya al ellos haber tenido que salir a otras tierras, a otros lugares, como inmigrantes, ellos tuvieron dos hijos, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Dice aquí, el movimiento continuó con Caín, que fue condenado a ser un inmigrante de por vida. ¿Por qué Caín fue expulsado y a vivir como un inmigrante de por vida? Porque Caín mató a su hermano Abel. Dice que con una quijada de un burro, Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque sintió celos, porque no le causó mucho gusto el que el Creador hubiera halagado la ofrenda de Abel. Porque dice que Dios miró con agrado la ofrenda que había hecho Abel. Entonces Caín dice que su rostro
decayó, o sea que se sintió enojado, se sintió disgustado y este disgusto lo llevó hasta el punto de matar a su propio hermano. ¿Sí? Dice que fue, bueno, dice también, los habitantes de Babel fueron esparcidos por toda la tierra. Después de Noé, vinieron y construyeron la descendencia. Después de Noé vinieron y construyeron la torre de Babel, porque querían llegar al cielo, querían llegar a donde Dios y querían hacerse una ciudad para ellos con un nombre. Dice que Dios los esparció porque ellos no iban a desistir de lo que se habían empeñado en hacer. Y al esparcirlos les tocó salir como inmigrantes. Salieron unos para allá, otros para acá. ¿Sí? Por toda la tierra salieron errantes, que Dios los esparció. ¿Qué dice? Que Dios les confundió las lenguas para que ellos pudieran desistir de semejante torre que ellos creían que iban a poder construir y que iban a llegar al cielo. Imagínense. Aquí estamos mirando los motivos y las causas y los causales de por qué las personas salieron de sus lugares y les tocó ir como inmigrantes. ¿Sí? Dice, fueron esparcidos, los de la torre de Babel fueron esparcidos por toda la tierra. Ahora le corresponde a Abraham irse, no por causa de una maldición o porque haya seguido el ejemplo de sus predecesores a la desobediencia. Abraham no era un inmigrante que necesitaba salir de su país por razones económicas o políticas. Por el contrario, dejó la comodidad de su casa para habitar en un lugar donde había hambre y guerra. Abraham no se estaba alejando de Dios, ni tampoco trataba de obtener un beneficio personal. Se convirtió en un inmigrante por causa de su fe. Escuchó el llamado de Dios de salir de su tierra para ir a donde Dios le indicara. Abraham vive su fe como un viaje en el que nunca se llega al destino. Esta es precisamente la lección que hoy debemos aprender. Y si nosotros queremos ya entrar en la palabra, vamos entonces en pocas palabras a entender que la palabra, ¿qué significa inmigrante? Inmigrante es una persona que vive en un país distinto al de su nacimiento. Eso es un inmigrante. Sale de sus raíces, sale de su lugar de origen a otro lugar. Como acabo de leer, cada uno de estos hombres tenía un motivo. Hubo un motivo por el cual fueron sacados, fueron esparcidos, salieron como a emigrar. ¿Sí? Dice Génesis 12 que Abraham salió no por cuestiones económicas ni políticas, sino por su fe y por obediencia al llamado que Dios le había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo llamó a que saliera? Porque Dios iba a bendecirlo. Dios lo iba a tomar como un instrumento suyo. Pero necesitaba que él saliera de en medio de su padre, de en medio de su casa, de en medio de su parentela, de en medio de sus creencias, de en medio de sus dioses. ¿Sí? Dice Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que Dios le había dicho a Abraham que saliera, porque iba a ser de él una nación grande, iba a engrandecer su nombre, pero también iba a haber una protección sobre él, porque dijo que el que lo maldijere, o el que mal hablare, o el que le hiciera mal, Dios se encargaría de defenderlo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Sí? O sea que esto fue, Abraham salió a emigrar de su lugar de origen por escuchar y catar el llamado de Dios, por cumplir, por dejar que Dios cumpliera su propósito en él. Ese fue el motivo por el cual Abraham salió de su lugar de origen. En Levítico 19:34 dice la palabra del Señor. Dice, cualquier migrante que vive con ustedes debe ser tratado como si fuera uno de los ciudadanos. Deben amarlos como a ustedes mismos. Aquí ya podemos entrar a hablar de las personas que han salido de su país, de su nación, se han trasladado, sean de Sudamérica, se han trasladado a Europa, o sean de Europa y se han trasladado a Latinoamérica, o al oriente o al occidente, del polo norte al polo sur, del polo sur al norte, del oriente, bueno, así, porque tanto vienen de aquí, inmigran de aquí para allá, como inmigran de allá para acá. Dice el Señor en su palabra que cualquier inmigrante que vive con ustedes debe ser tratado como si fuera uno de los ciudadanos. O sea que no se debe tener en poco a aquella persona que viene de otra cultura, que viene de otras costumbres, que viene de otro idioma, que viene de otro sistema de vida. Se debe tratar como uno de los ciudadanos, o sea, verlo igual como uno de nosotros mismos. No mirarlo como extraño, no recordarle que no es de aquí, no recordarle que es de allá. Simplemente recibirlo como uno de los ciudadanos, y debemos amarlos como a ustedes mismos. O sea, si usted se ama a usted mismo, usted puede amar al otro. Porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar emigrar, salir. Y a uno le gustaría que el bien que uno quiere para uno debe hacérselo a los demás. A uno le gustaría que también lo recibieran como uno de sus ciudadanos, que no lo vieran como un extraño, ¿sí? Que no dijeran extranjeros, no, que lo vieran como un ciudadano en común, a pesar de las diferencias de color, de idioma, de cultura, físicas, etc. Dice que Jacob también fue inmigrante. Jacob, el hijo de Isaac. Isaac fue el padre de Esaú y de Jacob. Pero ¿por qué tuvo que salir Jacob huyendo de su casa, de sus orígenes, de su hogar? Tuvo que salir huyendo a las tierras de su tío Labán, porque Esaú lo perseguía. ¿A causa de qué? De que Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, y Jacob se la compró. Jacob le dio su plato de lentejas, su guisado, y Jacob le dio el plato de guisado de lentejas a Esaú, y Esaú le regaló la primogenitura. Entonces Jacob recibió la bendición de su padre Isaac, y esto causó un enojo grande en Esaú, que lo quería perseguir para hacerle daño, y a él le tocó emigrar, salir para rescatar y guardar su vida. Lo mismo José, el hijo menor de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, porque le tenían envidia, porque veían que el papá lo quería más, porque decían que era un soñador. Decidieron venderlo a unos caminantes que iban por ahí, lo vendieron como esclavo. O sea que a José lo sacaron de su lugar, de su casa, de su origen, de sus raíces, y lo vendieron como esclavo, y fue a parar a otro país, a donde un rey, a donde un faraón. ¿Sí ve por qué?
porque los hermanos no lo querían. Todos tienen un motivo. Hay un motivo por el cual te vas de tu lugar de origen. Si la Biblia lo está hablando, ¿por qué ha de extrañar que nosotros, como seres humanos, inmigremos y salgamos a otros países? Por X o Y motivo. Cada uno tendrá su motivo. Lo único que necesitamos es vernos como si fuéramos nosotros mismos, amarnos, ayudarnos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro que somos extranjeros y forasteros. Primera de Pedro. Aquí estamos a la luz de la palabra, porque el Señor hacía muchos siglos atrás ya había hablado de todo esto. Para Dios no hay nada nuevo. Él ya todo lo había dejado escrito. Primera de Pedro 2:11. Dice la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí está hablando, aquí la palabra del Señor está hablando, que dice el Señor en su palabra a través de Pedro: Amado, yo os ruego como extranjeros. Como extranjeros. El Señor sabe que somos extranjeros. Que nos abstengamos de los deseos de la carne. Aquí la palabra extranjero también se aplica a nuestra forma, a nuestra existencia, a nuestra manera de vivir. Nosotros somos extranjeros y forasteros en esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos espirituales viviendo experiencias humanas. Todos vinimos de arriba y de aquí salimos otra vez al lugar de origen, de donde vinimos. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Ahí nos podemos dar cuenta que somos inmigrantes extranjeros en la tierra, que aquí todos venimos, pero todos también algún día nos tenemos que ir. Y el Señor manda que mientras estemos aquí, vivamos respetando las instituciones, las autoridades, ¿sí? Que tengamos una buena conducta, una buena manera de vivir, ¿sí? Dice Hechos 17, 26, porque es que la palabra del Señor es clara, que no debemos mirarnos como extraños ni menospreciarnos, sea que venga usted del país que venga, no menospreciar el uno al otro, porque dice Hechos 17, 26, que de una sangre ha hecho todo el linaje, que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sí ven cómo es de claro el Señor? De una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habitemos la tierra. O sea que la tierra Dios la dejó como la habitación para ti y para mí. Sea que yo sea de este país y vaya y viva a otro, es la misma tierra que Dios la dejó para que la habitemos.
Ningún lugar de la tierra le pertenece a esta categoría de gente o a esta calidad de gente, no. Es para todos, para que la habitemos. ¿Sí? Pero dice que Dios le puso orden de los tiempos y los límites de habitación. O sea que todo tiene un tiempo y todo tiene un límite aquí en la tierra. Y para terminar, Juan 18:36 dice la palabra del Señor: que Jesús mismo le dijo a los que lo seguían. Juan 18:36, respondió Jesús y les dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Si el mismo Jesús dijo que su reino no era de este mundo, o sea que él, al decir que no era de este mundo, era porque era de dónde, de otro reino, del reino de los cielos. O sea que cómo se calificaba Jesús al decir esto: estoy como extranjero, vengo como un inmigrante a habitar esta tierra que no es mía. Yo no soy de aquí, yo soy de allá, del reino de los cielos. Y tú y yo, que a veces miras con menosprecio al extranjero, al inmigrante que llega a tu ciudad, que llega a tu país, recuerda estas palabras del Señor Jesucristo. El mismo Salvador del mundo dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Él mismo se dio a entender como inmigrante, como extranjero. Él vino fue a cumplir un propósito eterno de darle salvación y vida eterna, perdón de pecados a todo ser humano. Él vino con un fin, Él vino con un propósito. Y si tú estás hoy en un lugar que no es el lugar de origen, que no es el lugar donde naciste, donde creciste, estás en otras tierras, es con un propósito. Todo en la vida tiene un propósito y lo debemos creer. Así nosotros llevemos otros pensamientos de hacer, de esto o aquello, por X o Y motivo que habíamos tenido que salir, pero no olvidemos que siempre detrás de todo eso, Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. O sea, que para concluir, todos los seres humanos somos extranjeros, forasteros y peregrinos aquí en la tierra, porque todo es de Dios y Dios dejó la tierra para que la habitemos, y hizo a toda la raza humana de una misma sangre. No hay distinción ni de raza, ni de color, ni de estrato. Somos uno en Cristo. Amén. Que continúen bendecidos y bendecidas.